Porque la gente tiene la tendencia de mirar al hombre. Da igual si son católicos, si son evangélicos, da exactamente igual. La gente siempre busca puntos de referencia, ¿no? Los jóvenes buscan al cantante de moda, ¿verdad? Las personas siempre buscan a alguien a imitar cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, cómo actúa, cómo vive. Y a veces también dentro del mundo cristiano hay creyentes que inconscientemente depositan, ponen excesiva confianza y su mirada, llámese en el pastor, llámese en el obrero o como sea. Y nosotros hemos luchado y lo haremos con uñas y dientes a lo largo de toda nuestra vida para que jamás, nunca nadie atribuya la gloria a nosotros ni piense que es porque nosotros no somos nada, hermano. Decía Santiago cuando escribía su hermosa carta que Elías, el profeta Elías, uno de los grandes varones de Dios en la historia del pueblo de Israel, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Dios lo usaba, Dios lo bendecía. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes se han preguntado por qué la Biblia no ocultó los defectos, los pecados, las carencias, las debilidades de grandes personajes bíblicos como por ejemplo Elías, que dice la Biblia que estaba un día en la cordillera, una cordillera montañosa al norte de Israel que se llama el Monte Carmelo, y en lo alto de ese monte desafió a cientos de profetas falsos, profetas que le rendían culto a Baal. Estaban financiados por la corona, por la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, una pareja perversa que llevó espiritualmente al país a la ruina, a la descomposición total, moral y espiritual de la nación. Y ahí se levanta este hombre de Dios llamado Elías, un solitario de la vida, pero que el Señor lo levanta y pone en su corazón que desafíe en una mañana en lo alto de esa montaña a los profetas de Baal, diciéndoles que si ellos verdaderamente están plenamente convencidos de que Baal es el verdadero Dios, pues ahora tienen una oportunidad extraordinaria para poder demostrarlo. La prueba era muy fácil. Construyamos unos altares de piedra, pongamos en lo alto de ese altar un buey troceado, invoquen a su Dios y en vez de prender nosotros el fuego, que vuestro Dios lo haga. Y de esa manera quedará claramente evidenciado de que vuestro Dios es el verdadero y no el mío. Por lo tanto, ellos aceptaron el desafío, estaban sinceramente equivocados. Ellos no dijeron, no, esto es un desafío demasiado grande, vamos a quedar en evidencia, vamos a hacer el ridículo. No, ellos lo aceptaron porque ellos creían en lo más profundo de su corazón que su Dios, esa estatua llamada Baal, que significa Señor en hebreo, les iba a responder por fuego. Y dice que construyeron el altar, pusieron la leña, trocearon el buey, y desde la mañana hasta bien entrada la tarde gritaban frenéticamente, dice Primera de Reyes capítulo 18, invocando al nombre de su Dios, de su ídolo, creyendo sinceramente que el fuego iba a caer del cielo. Mientras tanto, Elías se reía de ellos y les decía, griten, griten más fuerte, a lo mejor vuestro Dios está dormido y hay que despertarlo. O a lo mejor está de paseo, está de vacaciones y está ocupado en otros quehaceres. Griten, griten. Dice la Biblia que llegó un momento en el que cogían lancetas, cuchillos y se cortaban la piel y comenzaba a correr la sangre, creyendo que de esa manera su Dios les iba a responder. Pero hicieron el ridículo totalmente. Allí no cayó nada de fuego. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes ya han tenido su oportunidad, ahora me toca a mí. Él construye un altar de 12 enormes piedras. Cada piedra representaba a las 12 tribus de Israel. Coloca el buey encima, pone la leña, hace una especie de zanja o de cortafuego alrededor del altar. Dice que echen cubos de agua
que corra el agua por todas partes, y entonces en una brevísima oración, que no tarda uno ni un minuto en hacerla, dice que él invocó el nombre de su Dios, y entonces Dios respondió por fuego en aquel lugar. Y quedó claramente establecido que el Dios de Elías era el Dios vivo y verdadero. Automáticamente él degolló a los 400 falsos profetas de Baal. Y ese día Israel, por lo menos en ese momento, se volvió a Dios. No fueron coherentes ni mantuvieron esa integridad y ese orden con el Señor, pero por lo menos ese día hubo un conato, hubo un inicio de un cambio, de una restauración espiritual. La reina Jezabel no cayó postrada ante el Dios de Elías. La reina Jezabel y su marido Acab no reconocieron que estaban equivocados y financiando un culto falso, sino más bien todo lo contrario. Pusieron precio a su cabeza y dijo la reina Jezabel: si no mato hoy y degollo como él ha degollado y le ha cortado la cabeza a mis sacerdotes a Elías, no iré tranquila a la cama a dormir esta noche. Le puso precio a su cabeza. Lo que 400 hombres no lograron hacer, el edicto real por parte de Jezabel, atemorizó tanto el corazón del varón de Dios que salió corriendo hasta el sur del país. Muerto de miedo se mete en una cueva que se puede visitar hoy en día en Israel. Hoy en día está tapada, está cubierta por un templo griego. Y allí le dijo al Señor: quítame la vida, no aguanto más. Me siento solo, no veo realmente el cambio en la gente que yo anhelaba y tanto te he pedido, no lo veo. Tal vez él pensaba que los reyes se iban a convertir, el esposo y la esposa, pero no pasó así. Y entonces, cansado, harto, desanimado, deprimido, le pide al Señor que le quite la vida. ¿Por qué la Biblia no ocultó esa porción? Porque la Biblia no solamente no podría relatar no solamente la gran victoria, el gran éxito que obtuvo en el Monte Carmelo. Porque el Señor también inspiró por su Espíritu Santo al autor de ese libro, para que hoy todos nosotros supiéramos que Elías se desanimó, se deprimió y no quiso seguir predicando. Porque la Biblia no oculta que Moisés pecó contra el Señor al golpear la roca cuando el Señor le había dicho que le hablara. Porque el Señor no oculta el pecado del rey David, un hombre que escribió 75, 77, tal vez más salmos de la Biblia. Un hombre que simplemente hacía tocar unas cuerdas en su arpa y los demonios salían corriendo. Un hombre que derrotó a gigantes, un hombre que mató leones, un hombre que mató osos, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué la Biblia no ocultó su pecado con Betsabé? Porque la Biblia no ocultó que Abraham le dijo a su mujer: dile que eres mi hermana y no mi esposa. Porque la Biblia no ocultó que Pedro negó al Señor. Hizo grandes cosas, caminó por encima de las aguas, estuvo en el monte Tabor en el día de la transfiguración, viendo a Moisés y a Elías. Participó de la multiplicación de los panes y de los peces. Vio milagros, señales, maravillas. Porque la Biblia nos cuenta que negó al Señor 3 veces. Para que ninguno de nosotros en el día de hoy tengamos un concepto demasiado elevado de aquellos hombres que fueron simplemente instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Exactamente igual quiero dejar bien claro en este día a todos ustedes y a todos los que verán este culto posteriormente, que no hay ningún mérito personal, no hay nada especial, no hay nada que les tiene que motivar a ustedes a poner su mirada en nosotros. Ya muchos cristianos desde los días del confinamiento nos contaban que salieron de sus respectivas iglesias desanimados, apaleados y heridos. ¿Por qué? Porque se fiaron demasiado del hombre. Y la Biblia dice: maldito el varón que pone su mirada en el hombre. Más bienaventurado el varón que pone su confianza en el Señor. Hoy os digo en el nombre del Señor: mirad al Señor, adorad al Señor, aplaudid al Señor y no confiéis ni miráis en el hombre. Porque somos instrumentos de barro, utilizados temporalmente, no sé hasta cuándo. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana estamos aquí no para ver a unas personas especiales. Nosotros somos siervos para servirles a ustedes.
no para servirnos de ustedes. Estamos aquí para servirles a ustedes. Si algo ha enseñado y si para algo sirve la iglesia virtual, es para eliminar cualquier afán de protagonismo de cualquier persona que utilizando esta plataforma quiere lucirse y quiere utilizar la iglesia virtual como una especie de pasarela para decir yo tengo esto, yo tengo aquello, yo predico, yo canto, yo tengo este don o yo tengo el otro don. La iglesia virtual no es el foro indicado para una persona que tiene una agenda personal y que no tiene deseos de servir a los demás. No es tu lugar, no es el sitio indicado. Aquí estamos para servir, aquí estamos para ayudar a los hermanos, aquí estamos para levantar la obra del Señor. Aquí estamos de paso, pero la obra del Señor continúa. Prueba de ello, que en estos últimos 2000 años, Satanás ha hecho todo lo habido y por haber, todo lo posible para impedir que la iglesia y el evangelio se extendiera en todas las naciones de la tierra, y ha sido un fracaso. Si bien es cierto que miles y miles de hermanos nuestros han muerto, han sido torturados, han sido quemados, han sido crucificados, han sido encarcelados, devorados por las fieras en los circos romanos, la iglesia sigue adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque es Él el que la sustenta y el que la cuida, no el hombre. Tenía mucha curiosidad en uno de los viajes que hice a Israel por conocer Cesarea de Filipo. A veces cuando voy con grupos, ya este año hemos ido, gracias al Señor, en 2 ocasiones, ya nos dieron permiso para poder viajar y tenemos pendientes para el mes de octubre y noviembre otros 3 viajes. Pero en uno de los primeros viajes que hice a Israel, cuando conocía muy poco de ese país, tenía yo personalmente mucha curiosidad por visitar Cesarea de Filipo. Y les cuento por qué. Porque fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo pronunció una frase que se convirtió en promesa, que prácticamente toda la cristiandad conoce perfectamente, y es aquella que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quería saber qué es eso de las puertas del Hades. Quería saber por qué allí y no en Jerusalén, no en Samaria, no en Judea, no en Capernaum, no en Belén, dijo el Señor esa frase. ¿Por qué lo llevó hasta tan lejos? Porque Cesarea de Filipo está bien al norte. De hecho, una ocasión cuando fuimos oíamos las bombas que caían en Siria en aquel momento. Y cuando llegué a Cesarea de Filipo, que ya no se llama así, sino se llama la ciudad de Banias, me di cuenta que estaban las ruinas de un templo al dios Pan, al dios del pánico, del terror, al dios de la muerte. Y era un templo que cuando entrabas por la puerta era así como una especie de, algo así parecido a esto, como una especie de tubo. La gente entraba por la puerta. Al final había un hueco en la roca del cual salía fuego, como si fuera una especie de volcán. Por eso lo llamaban las puertas del infierno o las puertas del Hades. Hay muchas puertas del infierno en el mundo. En Canarias también tenemos unas cuantas. Y el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos allí, vieron sacrificios humanos de niños que los arrojaban al fuego para calmar la ira del dios Pan. Y vieron a jovencitas vírgenes que se sacrificaban y quemaban varias partes de su cuerpo en honor al dios Pan. Y el Señor Jesucristo pronunció allí esta frase: las puertas del infierno no prevalecerán, no le pasarán por encima a la iglesia, sino que la iglesia permanecerá en el tiempo. Y al poco tiempo de haber pronunciado el Señor esa frase célebre en aquel lugar, dejó de salir fuego de aquella cueva. De hecho, ya no brota el fuego y comenzó a salir agua. Agua limpia, agua fresca, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán. Y allí en Banias es donde el Señor pronunció esta frase. ¿Qué quedó del templo al dios Pan? Ruinas. Ruinas que no reconoces absolutamente nada. ¿Qué quedó de aquella promesa que el Señor dio? Todos y cada uno de nosotros en esta mañana, centenares, miles y miles de hermanos, lavados, comprados por la sangre de Jesucristo, gente que ha sido liberada, gente que ha sido sanada, transformada por el poder de Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
No quedó nada del templo al dios Pan, no quedó nada del imperio romano, no quedó nada del imperio griego, no quedó nada de Babilonia, no quedó nada de Egipto, sino piedras y piedras y nada más que piedra. Pero nosotros también somos piedras, pero piedras vivas que alaban, glorifican, honran el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que ha quedado para la historia. Aleluya. Pero eso no significa, mis queridos hermanos, que la iglesia actual no necesite un cambio. Meses antes del confinamiento, tenía un dolor constante en mi corazón cuando veía, cuando escuchaba las barbaridades, las locuras, las falsas doctrinas, las modas que se predicaban y se metían en las iglesias. Y allí iba la gente como borregos, diciendo amén a cualquier cosa, siguiendo a hombres, casi adorándolos, idolatrándolos. Y cuántas veces en mi intimidad yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos asalariados del reino, que utilizando la bondad y la generosidad de la gente, vivan como reyes, cuando a veces la gente no tiene ni para comer, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto en tu casa? Y llegó el confinamiento. Días antes del confinamiento habíamos empezado una serie para un grupito pequeño de hermanos en nuestra iglesia en Tenerife sobre escatología bíblica. De ahí después surgió la idea de plasmar esas clases en un libro, que por ahí algunos lo tendrán. Y comenzó el confinamiento y pensábamos que sería algo de una semana, 2 semanas como mucho, pero aquello se alargaba en el tiempo. Y tuvimos que cerrar, lógicamente, como muchos, la iglesia. Y fue en aquel día cuando tuve que cerrar la iglesia oficialmente, el día 14 o 15 de marzo del año 2022, cuando me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije al Señor: Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad extraordinaria para demostrar que tú la amas y tú la vas a cuidar. Y a los pocos días, pues nosotros teníamos devocionales y preguntas y respuestas en un grupo de WhatsApp que hicimos para atender a los miembros de nuestra iglesia. Tuvimos más comunión y más contacto en esos días que antes o después del confinamiento, para ser sinceros. Y entonces un día el Señor me pone en mi corazón que en vez de compartir un devocional para el grupo de hermanos de la iglesia, si yo lo hacía por internet, decía yo en aquel momento, tal vez alguien lo verá. Bueno, ¿para qué fue aquello, hermanos? ¿Para qué fue aquello? Y después digo, bueno, en vez de responder a los hermanos a sus preguntas por el WhatsApp o por el ordenador, la computadora, si lo hago por internet, puedo tal vez alcanzar a más gente, sobre todo pensando en la gente de la iglesia. Y fue una aluvión, una lluvia de llamadas, de correos, de mensajes de todo el mundo. Gente que nos llamaban desde Afganistán, soldados norteamericanos que estaban allí cumpliendo una misión. Desde Ushuaia, desde las Islas Caimán, desde Alaska, desde cruceros de lujo que no podían entrar en los puertos y se quedaron varados en alta mar, porque estaban muchos de ellos contagiados por el COVID en aquel momento y no los dejaban desembarcar y nos llamaban desde sus camarotes, desde alta mar, diciendo: no estamos viendo los devocionales, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los cultos. Y decíamos: pero Señor, ¿qué está pasando con todo esto? Y comenzamos a recibir preguntas y llamadas de hermanos que nos contaban cosas terribles. Como por ejemplo mucha gente de México, de Perú, que nos llamaba y nos decía que para ser bautizados, el pastor les exigía que todos los meses tenían que ir con un sobre de dinero en la mano durante un tiempo, y si no, no iban a ser bautizados. Personas que nos decían que estaban bajo maldiciones y por eso tal vez no conseguían trabajo, su hijo había nacido enfermo o el matrimonio tenía problemas, y con las cosas de las maldiciones comenzamos a oír auténticas barbaridades y disparates. Gente que había hecho pactos con hombres y tenían miedo de quebrantar esos pactos por miedo a las consecuencias que podían experimentar. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía: pero Señor, ¿qué le han hecho a tu amada?
¿Qué le han hecho a tu pueblo? ¿Qué le han hecho a tu iglesia, Señor? Y uno de los motivos por los que comencé al principio lo del pastor online era para desmantelar toda esa basura y para que la gente entendiera que somos responsables a título personal delante del Señor de examinar, de filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente lo que nos enseñaban era bíblico o era humano. Y el Señor comenzó a hacer cosas increíbles. Hemos conocido en estos días en Estados Unidos pastores que han estado en movimiento donde practicaban y enseñaban estas cosas que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no estaban enseñando lo correcto, no estaban practicando la sana doctrina y salieron corriendo de ciertos y determinados sectores porque se dieron cuenta de que una cosa es lo que el hombre enseñó y otra cosa muy diferente es lo que Dios enseña en su palabra. Claro, no todos son mensajes de qué bueno, pastor, qué lindo. No, también ha habido insultos y también ha habido cosas tremendas que nos han dicho por las redes sociales. Pero ¿saben qué? Nuestro objetivo no es agradar a la gente. Yo no estoy aquí para agradar a la gente en esta tierra. Yo estoy aquí para cumplir con un llamado que el Señor puso en mi corazón hace más de 40 años. Y recuerdo un pasaje donde dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo enseñó una palabra fuerte, desafiante, y personas se sintieron aludidas, confrontadas y se fueron enfadados con el Señor. Imagínense eso. Y entonces los discípulos vinieron como para decirle al Señor: Señor, afloja, baja un poquito el listón porque nos vamos a quedar más solos que la una. Ya se está marchando la gente. Y el Señor, ¿qué les dijo? Bueno, si ustedes quieren también marcharse con ellos, aprovechen y váyanse ahora mismo. Esto es lo que hay, al pan pan y al vino vino. Al que no le guste, como la lenteja, la come o la deja. Pero esto es lo que hay. Claro que no es agradable el tener que a veces decirle a una persona lo que tal vez su pastor o su padre jamás se atrevió a decirle. Pero repito, no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para decirte lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no se casa con nadie. La palabra de Dios se predica igual desde hace miles de años. Y nosotros tenemos hoy en día la obligación de decirle a la gente: eso no es de Dios. ¿Cuántas personas que han sido católicas, algunos de ellos muy practicantes y la mayoría nada practicantes, cuando nos llamaban a nosotros y les decíamos: lea la Biblia, lean la palabra de Dios, comenzaron a leer la Biblia, por ejemplo, por Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos, y se dieron cuenta que lo que nos habían enseñado desde pequeños por el catecismo. Y yo estudié toda mi vida en colegios de curas, en Venezuela, en los maristas, y en España, en los salesianos. Y me sabía toda la liturgia y todas las oraciones, y dirigí el rosario y le robé el vino al cura, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando leían los verdaderos 10 mandamientos, se le caían las escamas de los ojos, porque nunca nadie les había dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, ¿verdad? Nunca nadie le había dicho eso. Y solos se convertían en sus casas, solos. Porque lo grande de la iglesia virtual es que la obra invisible pero real, quien la ha hecho y la mantiene, es el Señor. Nos hemos metido en la casa de miles y miles de personas sin pedir permiso, y el Espíritu Santo, tomando esta palabra, ha tocado ese corazón endurecido, ha tocado a ese santero, ha tocado a ese brujo, ha tocado a ese idólatra, ha tocado a miles de personas, y han llegado al conocimiento de la verdad y han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la verdad trae libertad a la vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero leyendo el Nuevo Testamento, y ustedes me imagino que ya habrán leído muchas veces el Nuevo Testamento, uno se encuentra que desde el inicio del cristianismo hasta hoy en día no hay una iglesia perfecta. Nosotros no somos una iglesia perfecta. La iglesia virtual no es algo perfecto. Tampoco las iglesias presenciales que tenemos por diferentes partes del mundo no son iglesias perfectas. No somos pastores perfectos. Nuestro matrimonio no es un matrimonio perfecto. Nuestras hijas no son perfectas. Nuestros obreros no son perfectos. El único perfecto es nuestro Dios. Y por eso es muy bueno leer cómo eran las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Porque uno podría decir: bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo. Pero hermano, en el siglo I las iglesias tenían que ser algo increíble, tenían que ser extraordinarias. Pues se equivocan.
Había cosas en aquellos tiempos que hoy en día, si ocurrieran en nuestras congregaciones, nos tiraríamos de los pelos de la cabeza. Y quiero llevarles solamente a un ejemplo. No importa si no han traído su Biblia, no se preocupen. Yo les voy a leer unos versículos muy interesantes de una carta que escribió Pablo a una iglesia en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad de comercio, de negocio. Venían gente de todo el mundo a comprar y a vender sus mercancías. Claro, como venían de todas partes del Imperio Romano, había templos para todos los gustos. Usted quiere adorar a Júpiter, allí tiene el templo de Júpiter. Quiere adorar a Venus, allí tiene el templo de Venus. Quiere adorar a Artemisa, quiere adorar a Eros, quiere adorar al que quiera. Era una ciudad plagada de templos paganos por toda la ciudad. Y Pablo, cuando desciende de Grecia, llega a la ciudad de Corinto y se da cuenta de que Corinto es una ciudad idólatra, una ciudad con una promiscuidad sexual brutal, una ciudad corrupta, una ciudad de pecado. Era la Sodoma y Gomorra del tiempo del Nuevo Testamento. Y Pablo, por la gracia del Señor, se para allí un año, predica el Evangelio. Y él dice, les prediqué a Cristo crucificado y a este resucitado. Y cuando predicaba no utilizaba términos muy profundos, ¿verdad? Y muy sofisticados, para que si alguno de ustedes llega a convertirse, no diga que se convirtió por mi elocuencia o por mi sabiduría, sino por el poder de Dios, que es el que cambia las vidas. Y entonces pasa el tiempo y Pablo se va de la congregación. Y comienzan a venir por la iglesia otros ministerios, como por ejemplo el de Pedro, que en esta carta lo llaman Kefa o Cefas. Y como por ejemplo también Priscila y Aquila, un matrimonio muy usado por el Señor en aquella época. Y como por ejemplo aquel gran varón de Dios que dice la Biblia que tenía un gran conocimiento de las Escrituras, era un hombre ferviente de espíritu y al que Pablo le rogó que fuera a predicar la palabra, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. La iglesia internamente se dividió. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estilo. No somos clones. Cada uno tiene su forma. Y cuando escuchaban predicar a Apolos, la gente quedaba con la boca abierta porque decían, qué sabiduría tiene este hombre, qué conocimiento de las Escrituras. Y entonces la gente iba al culto cuando venía a predicar este varón de Dios. Pero cuando venía a predicar otro hermano o a dar una enseñanza bíblica, pues no aparecían. Y entonces la iglesia estaba internamente dividida, cosa que nunca tiene que ocurrir entre nosotros. Y le llega a través de una familia de la iglesia que se llama la familia de Cloé este informe negativo a Pablo y le dicen, la iglesia está internamente dividida. Unos dicen que son tuyos, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefa, otros dicen que no son de nadie sino de Cristo. Y esto es un lío. Un desorden. Y Pablo escribe una carta. Y en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios, a partir del versículo 1, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero dice aquí
Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Cada uno tiene que saber a lo que ha sido llamado y a lo que no ha sido llamado. Y hace años prediqué un mensaje que lo titulé: no te metas donde Dios no te ha llamado. Porque hay gente que quiere hacer de todo saben, de todo entienden. Y en la Biblia el hombre orquesta no existe. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y estamos no para competir, estamos para complementarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y lo que yo tengo de Dios, tal vez tú no lo tienes, pero estoy convencido que lo que muchos de ustedes tienen, tal vez Dios no me lo dio a mí. Entonces nos complementamos y nos ayudamos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nadie que sobre, no nos falta nada, estamos completos en Él, pero tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Lo que tenemos en el Señor y lo que no tenemos en el Señor. Y a veces resulta más complicado para algunos creyentes descubrir lo que no tienen que lo que tienen. No tengo ni plata ni oro, no tengo. Pero tengo otra cosa que te puedo compartir y te puede ayudar y transformar tu vida. Y por eso es muy importante que le pidamos discernimiento y sabiduría al Señor. Yo le pido cada día discernimiento al Señor y sabiduría. La necesito. No es fácil estar al frente de todo esto. Atender a pastores, atender a niños, atender a tanta gente que te llama todos los días. Le pido: Señor, dame fuerzas, dame sabiduría. Porque sea lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios no me ha llamado. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que la iglesia se estaba autodestruyendo. No es que vino el enemigo a destruir la iglesia. Hay a veces creyentes que ven al diablo por todas partes. Y yo lo que les pido a ustedes, queridos hermanos, crezcan y maduren y desarrollen el discernimiento espiritual para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo al Señor hoy en este lugar, en cada uno de ustedes. Porque yo veo al Señor en la alabanza, veo al Señor en la música, veo al Señor en los niños. Lo veo por todas partes al Señor, y al enemigo no lo veo por ninguna parte. Porque este lugar es campamento para nuestro Dios. Aleluya. Pero Pablo les dice: no habéis crecido. No habéis crecido, hermanos. Son carnales. ¿Y cómo sabía Pablo que la iglesia no había madurado, que no habían crecido, que eran niños, que eran carnales? ¿Cómo lo sabía? Por el testimonio, por la conducta, por el comportamiento que estaban llevando a cabo. Porque dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Hablan en lenguas. Primer capítulo de 1 Corintios dice: nada os falta en ningún don. La única iglesia del Nuevo Testamento que tenía todos los dones, todos. Pero era una iglesia de carnalidad, una iglesia dividida, una iglesia fraccionada, una iglesia donde había celos. Qué terribles son los celos, hermano. Gracias a Dios que aquí no tenemos a ninguno con ese problema. El pastor no me saludó y lleva media hora hablando con ella y a mí no me ha hecho ni caso. Por favor, maduremos, maduremos. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejarnos de ver el ombligo. Y es tiempo de comenzar a ver el mundo como el Señor lo está viendo. Mi necesidad, mi problema, mi situación no es nada en comparación con lo que este mundo necesita. Este mundo enfermo que le ha dado las espaldas al Señor. Y necesitamos hombres y mujeres maduros. Que no importa si me llaman o me aplauden o me critican o me dan dinero o no me dan nada. Si me saludan, no me importa nada de eso. La mejor manera de que usted nunca se sienta ofendido, la mejor manera de que usted nunca se sienta mal, es no espere nada de nadie, pero espérelo todo de Él, de nuestro Dios, el eterno y bendito Salvador del mundo. Qué lástima, la iglesia de Corinto empezó tan bien y estaba comenzando a entrar en una dinámica muy peligrosa.
Y Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Mi pregunta es, desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? ¿Hemos captado el mensaje? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el mundo entero, que toda la cristiandad, por primera vez en la historia de la humanidad, nos encerraran en nuestras casas? ¿Creen que aquello no lo permitió el Señor? Aquellos hombres o hermanas que decían, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para congregarme. Dios dijo, ya verás cómo vas a tener tiempo, querido. Te va a sobrar el tiempo. ¿Y cuántas personas comenzaron a leer la Biblia después de 20 años en la iglesia? Y decían, hermano, yo he aprendido con ustedes en un año más que en toda mi vida. Digo, pues no debería de haber sido así. No debería de haber sido así. ¿Y cuántas personas, por no haber leído y escudriñado las Escrituras, se dejaban llevar como borregos? Pero en la Biblia hay un pasaje muy interesante que incluso hasta algunos han cuestionado, pero es una regla de oro. Cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Tesalónica, la gente le oía y a todo decía amén. Porque bueno, al fin y al cabo lo que Pablo enseñaba era sana doctrina y no cuestionaba nada. Ay, amigo, pero cuando bajó a Berea, dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo terminaba de compartir la palabra, dice que escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así o no eran así. En otras palabras, no se dejaban manipular, no se dejaban engañar, no se dejaban atraer ni seducir por nadie. Así tenemos que ser los cristianos del Centro Evangélico Vida Nueva. Da igual si es Manolo, Anderson, Alberto, quien sea, da igual. Primeramente vamos a ver si eso está en la Biblia. Primeramente vamos a ver si eso se puede demostrar con las Sagradas Escrituras. Y si no, da igual quien lo sea, quien lo diga. No digan amén ni aplauden a una persona que se sale de las Sagradas Escrituras. Y por eso, mis queridos hermanos, estamos tan agradecidos, porque algo que también el Señor ha puesto en la vida de muchos hermanos es un amor por las Sagradas Escrituras. Y yo me alegro muchísimo de que ustedes amen al Señor, pero que también amen la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y hace más que 20,000 consejos de un pastor. Pero es mucho más fácil hacer cola. Y no lo digo por ustedes, entiéndame. Es mucho más fácil ir a un lugar a hacer cola para que un hombre te diga al oído y te ponga las manos encima y te transmita no sé qué. Y te diga no sé qué, que meterte en tu habitación cerrada la puerta y delante del Señor quebrantar tu corazón y decirle, Señor, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Nos han enseñado que lo fácil, lo práctico y parece casi lo espiritual y el método es ir al hombre, a que el hombre me inyecte, a que el hombre me transmita. Saben, queridos hermanos, yo a ustedes solamente les voy a transmitir una cosa, y es el amor a Dios y el amor a la palabra. Y cualquier otra cosa que usted necesite, búsquela en el Señor, porque yo no la tengo y si la tengo no se la voy a dar. Así de claro como se lo digo. Sí, el del hombrito, ya sé. También hay gente en esta mañana que han venido invitados por amigos, por familiares, por algún hermano, algún vecino, algún conocido. Bueno, la primera vez que yo fui invitado a una iglesia evangélica, para mí estaban todos locos como cabras. No entendía nada. No entendía absolutamente nada. Venía de un contexto católico, por decir algo. Porque si ustedes hubieran nacido en Afganistán o en Irak o en Pakistán, ustedes probablemente nunca hubieran sido católicos, porque la religión no es algo que elegimos, sino algo que nos escogió a nosotros. Fueron los españoles los que vinieron a estos continentes, a estas tierras hace cientos de años, y dejaron una religión que ni funcionaba en Europa y después pretendían que funcionara aquí. Y algunos se agarraron a ídolos muertos cuando España estaba en la miseria y en la ruina más absoluta, que no tenía dinero absolutamente para nada porque habían expulsado a los que tenían el dinero, que eran los judíos. Y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla firmaron un decreto el día 12 de octubre de 1492 expulsando a los judíos de España y se llevaron muchas riquezas y muchas cosas y España se hundió en la miseria.
y una religión muerta, vacía, una religión de terror, una religión que inventó algo llamado la Santa Inquisición, donde mataron a millones de personas en la hoguera, quemados y crucificados. Es lo que vinieron a traer a una tierra nueva y virgen. Y lo que no funcionó allá, menos funcionaría aquí. Y muchos dicen, no, soy católico. Usted no fue católico nunca en su vida. A usted lo hicieron católico prácticamente desde su cuna, porque le echaron 4 gotas de agua encima, pero usted no sabía ni lo que le estaban haciendo. Y a usted le enseñaron que cuando usted quería pedir perdón de sus pecados, tenía que postrarse delante de un hombre que a lo mejor era más pecador y peor que usted. Pero usted tenía que abrirle su corazón a un hombre, cosa que usted nunca tiene que hacer. Usted ábrale su corazón a Dios. No le abra el corazón a nadie. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque al que usted le abre su corazón mañana con esa información, sabe Dios lo que puede hacer. Y a usted le enseñaron que después de pedir perdón, no se obtenía el perdón instantáneamente, como dice la Biblia, sino tenía que ir a ¿qué? A hacer la penitencia. 3 Padre Nuestros, 4 Ave María, 2 Credo, Dios, ¿verdad? Y a usted le enseñaron que cuando usted se muriera, usted no iba a ir al cielo, porque no había seguridad de salvación. A usted le enseñaron que cuando un católico muere, podía ir a 4 lugares diferentes. Al cielo si fue bueno, pero como ninguno fuimos buenos, nadie iba para arriba. Al infierno si había sido malo, pero era durísimo decir el abuelito se nos fue al infierno. Entonces crearon en la Edad Media, se sacaron de la manga, inventaron 2 lugares. El purgatorio, que no está ni en la Biblia, y donde usted tiene que estar, sabe Dios, 20 años, 30 años, 40 años, 200 años. Mientras tanto su familia que quedó vivo en la tierra le hace misa para que en algún momento, sabe Dios cuándo, lo saquen del purgatorio y lo lleven para arriba. Pero en el caso de que el niño se hubiera muerto sin haber sido bautizado, la Iglesia Católica inventó otro lugar más. Lo llamó el limbo, que es donde están muchos todavía, están en el limbo. Pero el Papa Ratzinger, que tenía la autoridad para modificar la doctrina de la Iglesia Católica, quitó la doctrina, la enseñanza del limbo, y ahora solamente se quedaron en 3: cielo, infierno y purgatorio. Pero cuando vino el cabeza de la iglesia, que no es el Señor que vive en Roma, cuando vino el cabeza, el dueño, el amo de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que Jesucristo hombre. Y el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Y cuando uno comienza a leer esas cosas, uno dice: a mí eso no me lo enseñaron. Pero para eso yo estoy aquí esta mañana, para decirle a usted que la iglesia evangélica no salva a nadie. Y la iglesia católica no salva a nadie. Y ninguna religión salva a nadie. Porque la palabra religión solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y es un término que viene del latín, ni del griego, ni del hebreo, del latín. Y la conjugación es religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Jesús nunca pronunció con sus labios la palabra religión. Él no vino a traer una religión. Dice: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él vino a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Y podríamos hablar horas de las cosas que nos enseñaron, que cuando uno las comprueba a la luz de las Sagradas Escrituras y con la historia secular, pues uno dice: son contradicciones y contradicciones. Le voy a poner solamente 2. En Santiago de Compostela, una ciudad que está en Galicia, al noroeste de España, hay una inmensa catedral levantada al apóstol Santiago. Y la gente hace colas, horas y horas. Y algunos caminan meses haciendo todo el recorrido del famoso Camino de Santiago, que es lo contrario a lo que hacían los musulmanes de oeste a este a la mezquita, sino es de este a oeste,
porque se les decía que el que recorría como mínimo 100 kilómetros para ir a ver al apóstol Santiago y darle un abrazo a la estatua, automáticamente sus pecados eran perdonados. Y cada 5 años se daba una bendición que se llama en latín urbi et orbi, que es el pecado instantáneo de toda la gente que estuviera allí en aquel momento. Y la pregunta es, ¿cómo llegó este caballero, este apóstol Santiago a España? Si usted sabe algo de geografía, Santiago vivía en Jerusalén, al otro lado del Mediterráneo, y Santiago Santiago de Compostela está al otro lado, hacia arriba del Mediterráneo, en el mar Cantábrico. Pues cuenta la historia que había un viejito que estaba en un pueblo llamado el pueblo de Padrón, de donde son famosos los pimientos de Padrón. Y allí estaba, y de repente él estaba allí dando un paseo por el río y apareció una barca, sin nadie pilotándola, una barca. Y dentro dice que había un cuerpo. Y dijo, un muerto. ¿Este quién es? Y dijo, el apóstol Santiago. Se vino una barca sola desde Jerusalén, atravesó todo el Mediterráneo, subió toda la costa de Portugal, llegando al norte de España, se metió por un río y llegó hasta Galicia. Y me llaman a mí loco, y yo soy loco, y radical y fanático. Bueno, cogen al muerto, hacen una iglesia y dicen, Santiago el apóstol está aquí. Y entonces la gente comenzó a ir a ver al apóstol Santiago para recibir una bendición. Pero amigo, llegaron los árabes a España y comenzaron a conquistar con el Islam y con el Corán todos los países, y fueron viniendo hacia Europa y fueron conquistando uno y otro y otro y otro y otro país, y llegaron por el norte de África, y entonces saltaron el estrecho de Gibraltar desde África a España, que hay 14 kilómetros, y saltaron los musulmanes y llegaron a España y la conquistaron prácticamente toda, no toda, pero casi toda. Y estuvieron 800 años oprimiendo la vida de la gente y obligaban a la gente a ser musulmanes. Hasta que por ahí se levantaron unos españoles por el norte, por allí por Asturias, y dijeron, hay que expulsar a esta gente de España, pero necesitamos ayuda de lo alto. Y entonces cuenta la historia que Santiago, el de la barca, ¿se acuerdan el de la barca? Se levantó, se montó en un caballo blanco y sacó una espada, y cuando los árabes lo vieron salieron corriendo y se fueron de España, y España fue libre. Y yo estoy loco. El muerto vino solo en una barca hasta España, siglos más tarde se levanta, se monta en un caballo y ganamos la guerra a los árabes por el caballero que estaba muerto. Pero espérate, que hay más. Esto es como los culebrones colombianos. Hay segunda parte. Me voy un año a Jerusalén, y cuando usted entra a la Jerusalén antigua, no a la moderna, sino a la Jerusalén antigua, la que está rodeada por unas murallas preciosas, resulta que cuando usted entra se encuentra la ciudad dividida en 4, los 4 barrios: el barrio judío, el barrio árabe, el barrio cristiano y el barrio armenio. Los armenios son un pueblo que se convirtieron por Bartolomé. Fue el apóstol Bartolomé allí a Armenia, se convirtieron y siempre fueron cristianos. Resulta que vamos al barrio armenio y pasamos por la puerta de una iglesia enorme con un montón de gente en la puerta haciendo cola, y pregunto, ¿por qué hay tanta gente que viene aquí a este santuario a estar aquí? Y me dijeron, vienen a adorar a Santiago. Y yo dije como buen español, tranquilo, que Santiago lo tenemos nosotros allá. Y me dijeron, no. Dice, sabemos eso. Sabemos que los españoles tienen allá a Santiago, pero aquí tenemos la cabeza. Porque a Santiago le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Entonces ellos se quedaron con la cabeza y los españoles se quedaron con el cuerpo. Y la gente paga y coge a los niños y los pasea por allí para que, ¿qué le parece? ¿Eso es lo que nos enseñaron? Eso es lo que es. Yo no estoy inventándome nada. Y cuando fui a la catedral de Ávila, la ciudad de Ávila en España,
una ciudad preciosa, también totalmente amurallada. Me encuentro en el altar mayor, enorme, un altar mayor en la iglesia católica. Me encuentro un retablo aquí, y hay aquí, como en vez de estas cositas así, hay una figura de María cuando la están enterrando. Y yo llamé al cura. Sí, yo fui al confesionario y le digo, caballero. Claro, nunca lo llama nadie caballero. Llama padre. ¿Qué va a ser padre si no está ni casado? Bueno, a lo mejor es padre, vete tú a saber. Caballero, ¿puedo hablar con usted? Y sacó la cabeza y me dice, sí, dígame. Digo, una pregunta. ¿No nos enseñaron ustedes que María no murió, sino que ascendió viva al cielo? ¿Cómo está aquí en el retablo mayor el funeral de María? Y me dice, disculpe, ahora no tengo tiempo para atenderle. Cuando uno llega a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Cristo ha venido para sacarnos de la ignorancia. Por eso, si en esta mañana hay gente entre nosotros que lo que usted ha presumido tener es de una religión, pero no de una relación personal con Cristo, ahora es el momento de que usted le diga, Señor, perdóname por lo ignorante que he sido. Yo hoy te entrego mi vida y quiero creer en ti y obedecerte a ti en vez de obedecer a los hombres. Dé ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana, en este momento, mis queridos hermanos. Quiero hacerle una pregunta muy importante. Es una pregunta que puede cambiar su destino, puede cambiar su vida. Si hay alguna persona en esta mañana con nosotros, sea hombre o mujer, de la edad que sea, que usted le quiere entregar hoy su vida y su corazón al Señor Jesucristo, no a una iglesia, no a un hombre, entregarle su vida a Él, al que murió por usted en una cruz y resucitó al tercer día. Me gustaría orar por usted antes de que hagamos los bautismos en esta mañana. ¿Hay alguna persona entre nosotros que le gustaría, que sienten que ha llegado el momento de decirle, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti? Yo te pido perdón por mis pecados, porque eres el único que me puedes perdonar. Indíquemelo levantando su mano en esta mañana y yo estaré orando por usted en este momento. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le bendiga, amigo. Hay más personas que en esta mañana, Dios le bendiga también a usted. Hay más personas que en esta mañana le quieren entregar. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer algo. Pasen un segundito aquí delante, por favor, los que quieren rendirle su vida al Señor. Yo voy a guiarles en una sencilla oración. Pasen adelante, por favor, si son tan amables los que levantaron su mano. Venga. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Qué bueno. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga. Qué bueno. Dios le bendiga grandemente. Qué bendición tan grande tenerles con nosotros. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amigo. Vengan adelante, amigos. Vengan. Dios le bendiga. Yo quiero que cierren sus ojos, por favor, en esta mañana. Ustedes no le van a entregar su vida a un hombre. Igualmente, hermano. Dios le bendiga. Mucho gusto. Ustedes le van a entregar su vida al Señor, al que murió por nosotros en la cruz. Saben, les digo, porque lo he visto con mis propios ojos. He ido muchas veces a la tierra de Israel. He ido centenares, bueno, docenas de veces. Y la tumba de Jesús está vacía. No hay nadie adentro. Resucitó al tercer día. No se lo comieron los gusanos, como a tantos. Está vivo. Y por eso Él está aquí en esta mañana con nosotros. Y yo voy a pedirle a los que pasaron al frente que repitan conmigo en alta voz esta oración, por favor. Digan conmigo: Señor Jesús, muchas gracias por haber muerto por mí, por haber derramado tu sangre por mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Yo quiero recibirte hoy como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Señor. Yo públicamente digo: tú serás mi Señor y te seguiré a ti todos los días de mi vida.
renuncio a todo lo que no te agrada y obedeceré solamente lo que enseñas en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre Santo, te doy gracias por estas vidas que en esta mañana han pasado a esta plataforma con un genuino deseo de recibirte en sus corazones. Yo te pido, Padre bueno, Padre Santo, que tú entres en sus vidas, que tú, Señor, rompas cadenas, que tú los hagas libres completamente de cualquier atadura espiritual, de cualquier ceguera, de cualquier engaño, de cualquier mentira. Oramos en contra de toda obra de brujería, de hechicería, de idolatría que ha impedido que la gloria del Señor se derrame en estas vidas. Señor, que haya libertad en estos corazones. Que cuando salgan hoy de este lugar se vayan contigo a sus casas y te obedezcan y te sigan todos los días de su vida. Oramos por los hermanos y hermanas que tal vez entre nosotros están enfermos y que necesitan hoy de un milagro. Señor, tú eres nuestro médico divino. Yo sé, Señor, que tú puedes sanar porque tú a mí me sanaste. Y yo te ruego, Señor, que bendigas cada familia aquí representada, y que seamos un pueblo de gente sana, de gente libre, de gente gozosa, de gente llena de paz, porque tú eres nuestro Rey. Y el diablo está vencido, y Satanás ha sido vencido, y la sangre de Cristo tiene poder. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, en esta mañana. Recibe hoy toda la gloria y toda la honra, mi amado Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias, porque tú estás aquí. Este alimento, mi querido hermano, es el que su alma y su espíritu necesitan para que usted pueda ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Léala, escudriñela, estúdiela cada día, y usted será un hombre firme, bien parado, bien cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vengan los problemas de la vida, que vendrán, cuando vengan las dificultades, que vendrán, seamos o no creyentes, dice la Biblia que el hombre que edificó su casa sobre la roca permaneció frente a la tormenta, permaneció frente al huracán y no se cayó. Por el contrario, el hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿qué le pasó? Se desmoronó, se vino abajo y fue grande su ruina. Cuánta gente vemos que se destruyen, cuánta juventud que se matan, cuánta gente destruida. ¿Por qué? Porque están edificando ¿sobre qué? Sobre nada, sobre arenas movedizas. Pero cuando fallan, no sirven de nada. No sirve de nada muchas veces ni el dinero, ni la belleza, ni las casas, ni el coche, ni los títulos, ni nada. Conozco a gente muy, muy rica que están amargados. Lo tienen todo y no tienen nada. Y conozco a gente muy sencilla que son felices porque tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no la compra el dinero. Esa paz viene cuando usted le entrega su vida y su corazón al Señor Jesucristo, como han hecho ustedes en esta mañana. Así que les felicitamos y que el Señor les bendiga muy grandemente, mis queridos hermanos. Gloria a Dios.